We're going to bring it back in and we're going to do the questions and answers. Okay, vamos a regresar y vamos a ver las preguntas y poner algunas respuestas. You submitted some very good questions to us. Presentaron algunas muy buenas preguntas por nosotros. And we've prepared some answers. So we're going to go through and just talk through some of the things you submitted. Y hemos preparado algunas respuestas, tratando de vincular algunas preguntas y contestarlas. And between your pastor and I, we'll walk through the list and try to give our best answers. Entonces, junto con su pastor, vamos a tratar de caminar por la lista y dar la mejor respuesta que podemos. Some of them are very similar, so we kind of combine them into questions. Algunas preguntas son parecidas, entonces lo combinamos la respuesta para tratar con varias cosas. So one question was, what Bible lessons are best for teaching 7th through 9th grade? Una pregunta era qué lecciones de la Biblia son mejores para 7º a 9º grado. And that's a really good question. Y muy buena pregunta. Personally, I love teaching the book of Proverbs Personalmente, yo encanto enseñar el libro de Proverbios, because junior high and high school students, porque los de tercer ciclo y bachillerato they're figuring out how to live life. están aprendiendo de cómo vivir la vida. And I think there's a great source of knowledge in the book of Proverbs for them. Y creo que hay gran fuente de conocimiento por ellos en el libro de Proverbios. But I also think it's appropriate to introduce them to doctrines of the Bible. Pero también creo que es importante y apropiado de introducirlos a doctrinas de la Biblia. Maybe a biblical survey of books of the Bible. Quizás un resumen de los libros de la Biblia. The life of Christ is a very important lesson. La vida de Cristo es excelente estudio. So those are some of the examples of things that I would like to teach. Esos son algunos ejemplos de cosas que me gustaría enseñar. Anything that you would add to? Amen. I'm going to ask you. So, what do you guys do about teaching? When does that happen? Yeah. Let me translate the question. Junto con eso, quiero que él conteste, pero pregunté qué hacen ellos de enseñar acerca de andar de novios y de enseñar este lado donde sucede eso. I find that more and more we're needing to go down into junior high with things like that. Donde estoy aprendiendo que más y más en nuestro colegio tenemos que estar en tercer ciclo enseñando esas cosas. But really, 9th through 12th grade would be more of appropriate. Pero realmente de noveno y por arriba es donde sería más apropiado. And anything with topics like that, we always get parent permission. Siempre con temas así pedimos permiso de los padres. And a lot of times we'll split with girls and boys. Muchas veces vamos a dividir los niños y las niñas. When I get back to my school, Cuando regreso a mi colegio, we're starting a new series that Pastor Chappell wrote. Estamos comenzando un nuevo estudio que Pastor Chapo escribió called Avoiding Confusion. Que se llama Evitando la Confusión. And it builds a very good foundation for why to believe the Bible. Y se hace un muy buen fundamento por qué creer en la Biblia. Why to believe God. Y por qué creer en Dios. And then what God says on a lot of specific topics. Y qué dice Dios en varios temas específicos. Like abortion. Por ejemplo, aborto con propósito. Homosexuality. Homosexualidad. Racism. Racismo. All of those difficult topics. Esos temas difíciles. So we're doing that, and it actually will be 7th through 12th grade that receives all of that training. Entonces estamos haciendo eso y de hecho va a ser 7º grado 12 que recibe toda esa enseñanza. In the United States, really, we're starting to see a lot of these things come up in 6th grade. En los Estados Unidos estamos viendo muchas de esas cosas suceder en 6º grado. So I think for us it's appropriate at a very base level to begin there. Entonces yo creo que por nosotros es apropiado a un nivel base de comenzar ya. Okay, the next question. Siguiente pregunta. How can you talk with your family about what God wants for your life when they're not saved? ¿Cómo puede hablar con su familia acerca de lo que Dios quiere por su vida
cuando ellos no conocen a Dios? That's a question that is really close to my heart Esa es una pregunta que es cerca de mi corazón, because my family is not saved. porque en mi familia no son salvos. So a lot of things with regard to ministry and following the Lord, they don't understand. Muchas cosas relacionadas con el ministerio y yo siguiendo a Dios, ellos simplemente no entienden. And I think there's just a fine balance there Y yo creo que hay un balance fino ahí between living by example before them en vivir, por ejemplo, delante de ellos and seizing opportunities to witness to them. y aprovechando de oportunidades de testificar a ellos, But I never really let it alter my decision to follow God. pero nunca dejo eso de cambiar mi decisión de seguir a Dios o no. When I first got into the ministry, Y cuando al principio yo entré en el ministerio, my parents didn't really understand what I was doing, mis padres realmente no entendían lo que yo estaba haciendo. and they somewhat looked down on it. Y ellos algo menospreciaban eso. I started in a small school and church, Comencé trabajando en un ministerio, colegio pequeño y iglesia pequeña. and they're from a wealthier part of town, Y ellos son de un parte de la ciudad con altos recursos. and they thought, "You've gone crazy. Why are you in this school?" Y ellos pensaron, mire, ha vuelto loco porque ella está en ese lugar desconocido. You have a degree from this major university. Tiene un título de una universidad muy reconocida. Why don't you go get a professional job like your other siblings? ¿Y por qué no saca un trabajo profesional como sus hermanos? And I don't know how to explain that to them. Y yo no sé cómo explicar eso a mis padres. So I just did it and was faithful to it. Yo simplemente lo hice y quedé fiel haciéndolo. And in some cases like that, there's no words that you can say to them to make them understand. Y en algunos casos así no hay palabras que puede decir para ayudar a ellos de entender. So you just have to follow the Lord faithfully. Entonces tienen que seguir a Dios fielmente. And as you follow the Lord with your life, Y mientras que siga a Dios con su vida and they see how the Lord blesses and how great things come from it, y ellos vean cómo Dios bendice y las grandes cosas que vienen de eso, over a lot of time, they'll understand. un periodo de mucho tiempo, ellos van a entender. My parents thought that what I was doing would never work out. Y mis padres pensaron que lo que yo estaba haciendo nunca iba a funcionar. And on the surface of it, it shouldn't have worked out. Y mirándolo así, no tendría por qué funcionar. But God has blessed me along the way, Pero Dios me ha bendecido en camino and it really glorifies God to my family. y realmente glorifica a Dios delante de mi familia. So I think the best thing is if you know what God wants you to do, Y entonces yo creo que la mejor cosa es, si usted sabe lo que Dios quiere que haga, whether anybody in the world understands it or not, y hay otra persona en el mundo que lo entiende o no, don't spend a lot of time on words. no pasar mucho tiempo en sus palabras, Just do it faithfully simplemente hacerlo fielmente and don't quit. y no parar. And over time, they'll see Y con tiempo ellos van a observar and they'll understand and they'll glorify God. y ellos van a entender y ellos van a glorificar a Dios. Okay, anything you would add to that? No. Okay. How can one help his students to not just learn for the moment, but for life in 35 minutes? Entonces, ¿cómo ayudar al alumno de no solo aprender por el momento, sino de aprender por la vida y hacerlo en 35 minutos? So this is a question of we have limited time, but we're wanting to do great things that impact life. Entonces, esa es una pregunta que tenemos tiempo limitado y queremos hacer grandes cosas que impactan las vidas. And I think as far as the teaching aspect in the class, Entonces, yo creo que el aspecto de enseñar en la clase, that you really have to start with the end in mind. que tiene que comenzar con el fin en mente. In a lot of ways, a limited time helps us En muchas maneras, un tiempo limitado nos ayuda, because it makes us make decisions porque nos fuerza de hacer decisiones and it makes us simplify things. y nos fuerza de hacer las cosas más simples. If you had a paper with no margins on it, Si usted tenía una hoja de papel sin margen, you would write all over everywhere, iba a escribir en todo lado and there'd be no order, and
it would just run on and on and on. Y no iba a ser orden y simplemente iba a ser continuo. But a paper that has margins Pero una hoja que tiene margen requires you to make decisions requiere que tomen una decisión and to simplify your thoughts y de poner más simples sus pensamientos and provide order to your paper. y proveer orden a su hoja. And so time limits are the same thing. Entonces los límites de tiempo son igual. There are margins on your teaching. Son márgenes en su enseñanza. And so it helps you to make decisions and simplify things. Entonces le ayuda de tomar decisiones y hacer las cosas más simples. So if you begin with the end in mind, Entonces si comience con el fin en mente, instead of going from through the curriculum, entonces en vez de estar pasando por el currículo, but understanding here is the end, here's the objective. pero mejor entender ese es el fin, ese es el objetivo. How do I plan this backwards to get there? Entonces, pensando en el objetivo, cómo planificar al revés para llegar hasta ahí, Within the margins of my time, dentro de los márgenes de mi tiempo. then you will kind of see what's important and what's not important. Entonces va a entender qué es importante y qué no es importante. And you have to simplify through choices Y tiene que simplificar por sus decisiones in order to still reach the goal. para poder todavía tratar con su meta. And I think with the same thing, painting a picture in the mind of the student. Creo que otra vez repitiendo, de dibujar una imagen en la mente del alumno. Students will remember long-term two things. Los alumnos van a recordar de largo plazo dos cosas. Pictures that you put into their imagination Imágenes que han puesto en su imaginación and also how you made them feel. y también cómo usted hizo a ellos de sentir. So if you can touch their emotions and their imagination, Entonces, si puede tocar sus emociones y su imaginación, then you will impact them for life. entonces va a impactarlos por la vida. Beyond that, if you want to have large impact in the life of a student, Más allá que eso, si quiere tener un impacto largo, grande en la vida de un alumno, you're going to have to go beyond the 35 minutes that you get paid for. entonces va a tener que ir más allá de los 35 minutos por los cuales está siendo pagado. You're going to have to go to their soccer games, Va a tener que ir a sus partidos de fútbol, birthday parties. sus fiestas de cumpleaños, You get to know them personally. de conocer a ellos personalmente. And when you know somebody personally, then you can invest in their life. Cuando conoce a alguien personalmente, puede invertir en sus vidas. I think also on this one that being enthusiastic makes all the difference. Y creo que también en ese punto de tener entusiasmo hace una gran diferencia. If you're passionate and enthusiastic, you will help your students learn. Si tiene pasión y entusiasmo, va a ayudar a sus alumnos de aprender. In answering these questions, I got some help from two people. Entonces, en contestando esas preguntas, pedí ayuda de dos personas. My vice principal Y la subdirectora and my wife. y mi esposa. Okay, so my vice principal on this question answered this way. Y la subdirectora entonces contestó esa pregunta de esa forma. If your teaching includes biblical character training, Si su enseñanza incluye enseñanza bíblica de carácter and regularly has eternal applications, y constantemente tiene aplicaciones eternas, this will often stay in the hearts of students for years to come. ese muchas veces van a quedarse en la vida de alumnos por años de venir. So when you're teaching, always going back to the Bible, that will help them to have a long-term impact. Entonces, cuando está enseñando, siempre regresando a la Biblia, ese va a ayudarle a tener un impacto de largo plazo. Anything that you want to add on that question? Añadiendo en eso de conectar la Biblia con sus enseñanzas, cada clase es clase de Biblia. Punto. ¿Okay? Entonces, no tiene que separar la Biblia de cualquier otra materia. Es la idea que usamos de eso. Entonces, si estamos aprendiendo de ciencia o matemática, dice, matemática es del infierno. No, matemática es de orden. Matemática es de orden. ¿Quién es de orden? Dios es un Dios de orden. Entonces, las reglas son constantes. Entonces, cosas así, cualquier materia, idiomas, todo eso se conecta también con la Biblia. Entonces, no trate de separar las dos cosas. Están completamente mezclados como sangre dentro de su cuerpo. No es que va a llevar una parte del cuerpo sin la sangre. Todo va ahí como parte de. Entonces, ese va a ayudarle a tener ese impacto que está queriendo. So I just mentioned every class is Bible class. Every material.
or your body from your blood, you wouldn't separate the Bible from any religion. That was my addition. The next question deals with organization. Siguiente pregunta trata con la organización. I could spend 3 more hours on this one question. Podría pasar 3 horas más contestando esta pregunta. So I've delayed my flight. Entonces he cambiado mi vuelo de regreso a mi casa. Just kidding. No, son bromas. What systems or tools would you suggest or do you use to stay organized so you don't forget anything? Entonces, ¿qué sistemas o herramientas puede surgir o usa para mantenerse organizado y no olvidar nada? I would say that you need one system Entonces, iba a decir que necesita un sistema that works for you que funciona para usted mismo and then never change from that system. y jamás cambiar de ese sistema. Make sure you use it every day. Ser seguro que usarlo todos los días. It doesn't matter what the system is, it just has to work for you. No importa qué es el sistema, siempre tiene que funcionar por usted. There's lots of companies and businesses that make systems. Hay muchas compañías y negocios que hacen sistemas. Stephen Covey would be one. Michael Hyatt would be one. Stephen Covey es uno, Michael Hyatt es otro. The system needs to have 4 parts. El sistema que va a usar necesita tener 4 partes. One, a messaging system. Like to send messages. Okay. Uno sería un sistema de poder enviar mensajes. WhatsApp, Signal, email, phone. WhatsApp, Signal, email, teléfono. The second part is a calendar. El segundo es necesita calendario. The third part is a planner. El tercero es un be different word for planner. An agenda journal. Well, those are different things, like agenda, like a to-do or. Yeah, like a to-do planner. Okay, entonces el tercero necesita tener una agenda, planificar su agenda. And for a filing storage. Número 4, donde guardar archivos. Okay, if you have those 4 things in a system, you can stay organized. Tiene esas 4 cosas en un sistema, puede mantenerse organizado. All right, so let me tell you how I do it. Déjame decirle cómo yo lo hago. My messaging system is my cell phone. Entonces mi sistema de mandar mensajes es desde mi celular. Phone calls, email, text messaging, Llamadas, email y mensajes de texto. all right here. Todo aquí en el teléfono. Okay, I mainly use email because that's popular in the States. Yo uso más que todo email porque eso es lo más común en los Estados Unidos. In fact, I try to get as much as possible into the email so I can process it. De hecho, trato de meter lo más posible en el email y de allí lo puedo tratar. Sometimes people text me or call, and if it's something I need to work on, I'll ask them to email me. A veces alguien va a mandarme un mensaje de texto o me va a llamar y voy a pedirles si es algo que requiere mi atención, de mandarme un email. Whatever your messaging system is, Lo que sea su sistema de mensajes, you need to have 4 folders in it. necesita tener 4 carpetas adentro. Okay, this works even with physical papers. Esa funciona igual con páginas en física. So if you get a lot of physical papers, you have 4 folders maybe on your desk. Entonces, si tiene muchas hojas en física, quizás va a tener 4 folders, carpetas en su escritorio. So in my email, I have 4 folders. En mi email yo tengo 4 carpetas. No more, no less. No hay más, no hay menos. Don't add more folders. No añadir más carpetas. You only need 4 folders. Solo necesita 4 carpetas. 4 folders for life. 4 carpetas por vida. No more folders. Uno más. Inbox. The things coming in, right? Yep. El inbox, correo entrando. That's where all of your stuff comes into that one place. Es donde todo entra a ese lugar. Don't have many inboxes. No tener muchos correo entrando, inbox. One inbox. Un inbox, un correo entrando. No more, No más, no less. no menos. One inbox. Un inbox. Okay. If you get stuff on your phone and you get papers over here and you get text messages over there, Si recibe cosas por su teléfono y papeles aquí, mensajes de texto en otro aparato, you get mail over here, y está recibiendo correo en físico por allá, you have many inboxes, tiene muchas entradas you go crazy. y se vuelven locos. You need one inbox. Necesita una bandeja de entrada. Okay.
The next folder is called action. El siguiente carpeta se llama acción. If I can do something in 2 minutes or less, I do it right away. Si puedo cumplir con algo en 2 minutos o menos, lo hago en el momento. If it takes more than 2 minutes, it goes in action. Si requiere más de 2 minutos de atención, lo meto en la carpeta de acción. So something comes into my inbox. Algo entra en mi bandeja de entrada. It takes 2 minutes or less. Si requiere 2 minutos o menos, Do it immediately. hacerlo de inmediato. 2 minutes or more, put it in action. 2 minutos o más de que me va a costar, lo he hecho en la carpeta de acción en el momento. Okay, third folder is waiting for. Entonces, tercera carpeta es en espera. I set up a rule in my email. Automatic thing. Yo hice un ajuste, una regla en mi email. If I carbon copy myself in the email, Si yo me mando una copia a mí mismo en mi email, it goes into waiting for folder. entonces se entra de inmediato, de automático, en la carpeta de en espera. So if I'm telling people what to do, Y si estoy diciendo a otros qué debe hacer, and I'm going to come back to it later, y voy a regresar a revisitar el tema después, I copy myself and then it's in my waiting for folder. entonces yo he mandado una copia a mí mismo y está en mi carpeta de en espera. Then every Friday I go through waiting for folder and I follow up on all of those things. Entonces cada viernes yo entro en mi carpeta de en espera y yo trato con todas las cosas que están listos de ser recibir el seguimiento. I tell a lot of people, I give a lot of things to people to do. Entonces yo doy muchos deberes a otros que hacer. This gives me one place to keep everything together. Y ese me da un solo lugar para mantener todo junto. Okay, the fourth folder is called someday/maybe. El cuarto carpeta se llama algún día quizás. These are things that good ideas or things people send me that I can't do right now. Esas son quizás buenas ideas o algo que alguien me envió que no puedo tomar acción de eso ahorita. But someday I might do it. Pero quizás un día lo voy a hacer. I want to look at it later on. Y lo quiero ver más adelante. This is articles maybe to read or things pastor sends me to do someday. Artículos que de leer para aprender o algo que mi pastor me va a mandar de hacer en un día en el futuro. I just store it in someday/maybe. Entonces lo echo en la carpeta de un día quizás. 4 folders, no more, no less. 4 carpetas, no más, no menos. Everything goes in one of those 4 folders. Que todo se entra en una de esas carpetas. And then you just process it. Y va procesando eso. By the way, every day when I leave work, my inbox has 0 in it. Es de mencionarle, cada día cuando yo salgo de mi trabajo, mi bandeja de entrada de mi email tiene 0. And that helps me sleep good at night. Y eso me ayuda de dormir bien en la noche. Okay, so inbox 0, that's your goal. Entonces, bandeja de entrada, 0, esa es su meta. Now, I didn't do everything, No cumplí con todo, but they're in places where I can keep track of them and make progress. pero están en un lugar donde yo puedo mantener el orden y yo puedo mantenerme encima de eso. So that's your messaging system. You need to have a calendar. Ese es su sistema de mensaje, necesita tener un calendario. I use a calendar in the Outlook program. Yo uso el calendario que es conectado con Microsoft Outlook. And it's a digital calendar. Es calendario en digital. Google has digital calendars. Google tiene calendarios digitales. And that's important for me because we can share it among all of the team. Y eso es importante para mí porque lo podemos compartir con el equipo. So we have a church calendar in Outlook. Entonces, en el programa de Outlook tenemos un calendario de la iglesia. We have a school-wide calendar. Tenemos el calendario del colegio. And then I have my personal calendar. Y tengo mi calendario personal. If I click on all of those, pass out. Entonces, si yo doy clic para ver todo de esas cosas de un solo, me voy a desmayar. But you can turn them on and off and see what you need to see. Entonces puede encender y apagar diferentes calendarios para ver dependiendo de lo que quiere hacer. I try to schedule my day every 15 minutes that there's something scheduled so I can keep going throughout the day. Yo trato de organizar mi día. Cada 15 minutos hay algo programado para mantenerme
movimiento para adelante durante mi día. And for me, I have a secretary, Y en mi caso tengo una secretaria, so it's helpful to have a calendar that's shared with her. entonces es útil de tener calendario que es compartido con ella. And I make a template that she can turn off and on. Y yo hago un template, un cuadro que ella puede poner y quitar. Where she can see where I like things to be scheduled. Y ella puede ver donde yo me gustaría tener las cosas organizado y programado. We call it the ideal calendar. Entonces llamamos eso el calendario ideal. So as things come her way, she can try to schedule meetings in the afternoon or whatever. Mientras que las cosas vienen por ella, ella puede buscar de poner las reuniones en la tarde donde yo prefiero y cosas así. So for the planner, Entonces por la agenda, I use Michael Hyatt's Full Focus Planner. yo uso el Full Focus Planner de Michael Hyatt. That's one that works well for me. Es uno que funciona bien para mí. It's written, Es escrito, so that's not digital, no es digital, but I carry it everywhere I go, pero lo ando conmigo siempre. and it helps me with setting goals for the year, Entonces me ayuda de poner metas por el año, doing a quarterly review of my progress, de hacer el repaso 4 veces al año con mi avanzo and then keeping track of every week what I need to do. y también de mantenerme al tanto por semana lo que necesito cumplir en la semana. So it helps me set daily big three. Entonces me ayuda de poner diariamente los 3 grandes. These are the 3 things that I need to do today. Esas son las 3 cosas que necesito hacer hoy. And then a place for other tasks. Y hay un lugar por otros deberes normales. And that's helpful. Y ese me ayuda. But you need a place where you can write notes and where you can keep track of tasks and schedule your week. Necesita un lugar donde puede tomar notas, mantenerse en orden sus deberes y planificar su semana. Okay? And then filing storage, I use Google Drive. Y para guardar yo uso Google Drive. Okay? And just try to be as organized as possible with all of those. Y trato de ser organizado con las carpetas ahí dentro lo más posible. Okay? The thing that makes all of that work in order to stay organized Y la cosa que hace todo eso de funcionar para mantenerse organizado is discipline to the routine. es disciplina a la rutina. Okay? You've got to have your stuff with you everywhere you go. Tiene que andar con sus cosas con usted donde quiere que vaya. So between my cell phone and my planner, Entonces, entre mi teléfono y mi planner, I have the whole system. yo ando todo el sistema. And I take it every day and do the same thing every day. Y yo lo ando conmigo todos los días y hago lo mismo todos los días. So whatever your routine is, set it and do it every day. Entonces, lo que sea su rutina, hacerlo y seguirlo todos los días. That consistency is what makes the whole thing work. De ser constante en eso es lo que hace funcionar todo su sistema. Okay, I'm going to stop there because I could keep going. Lo voy a pausar ahí porque podría continuar. Okay, and if you want more specifics or you want to look at my planner or whatever, we can do that afterwards. Entonces, si quiere más específicos o quiere ver mi planner y agenda, con gusto la hacemos después. Okay, anything you want to add? How many incoming messages would you get? Phone calls, text, and email per day on a normal day. Entonces, pregunté cuántas entradas va a recibir en un día normal, teléfono, texto, que es lo que usa en vez de WhatsApp, y email en un día. Too many. Demasiado. Probably like, I don't know, 150, 200 maybe? Quizás 150 o 200 entradas de comunicación por día. Too many. Delete, 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 delete. Entonces, es mucho solo borrar. So, I just want to make the point that even with that, you still get down. Get done All the with time. Mi punto en eso es que aunque el volumen es altísimo de entrada de información, todo tiene su destino y por eso está trabajando un ministerio grande eficazmente, porque tiene un plan y sigue el plan. Entonces no es que solo funciona por él, funciona porque él trabaja eso. ¿Okay? Okay, anything? Good. The next question is, how do you motivate young children to do their homework without bribing them? Siguiente pregunta es cómo motivar a los niños pequeños de hacer su tarea sin usar el sistema de soborno. That's a really good question. Y esa es muy buena pregunta. Remember,
The goal with motivation is to get internal motivation. Recuerda, la meta de la motivación es de tener la motivación interna. But it's a really good question, especially for like this group over here with young children. Pero es muy buena pregunta, especialmente por ese grupo aquí que tienen los niños chiquitos. How do we do that with a little person? ¿Cómo hacemos eso con un chiquito? The only tools we have are external tools. Las únicas herramientas que tenemos son herramientas externas. So you may have to use some of that in order to develop the other. Entonces quizás va a tener que usar un poco de eso para desarrollar el interno. But I asked my wife and my vice principal about this one. Entonces pregunté a mi esposa y también a la subdirectora de eso. My wife does this in kindergarten. Esto es lo que mi esposa hace en el kinder. She says, I find speaking privately with the student, Ella dijo, yo encuentro de hablar en privado con el alumno, telling the expectations, decirles la expectativa and that they're smart enough to meet those expectations works. y decir a ellos que son suficientemente inteligentes para cumplir con la expectativa, esa funciona. I tell them I love them and I'm sincere. Yo les digo a ellos que yo los amo y yo soy sincero en eso. During class, I use one word to help them remember what the expectations are. Durante la clase uso una palabra para ayudar a ellos de recordar la expectativa. And so that's helping them motivate to do the right thing. They want to please her. Y eso es ayudando a motivarlos de hacer la cosa correcta. Ellos quieren agradar a la maestra. And then with regard to using stickers or candy or things like that, Y con respecto a usar stickers o dulces o cosas así, she says it's not a bribe if you set a goal for them. y ella dice, ese no es soborno si usted ponga una meta por ellos. It's a reward. Es un premio. So if they've accomplished what you've asked within the time frame, En donde si ellos han cumplido lo que ha pedido durante el tiempo establecido, they can be rewarded for meeting the goal. ellos pueden recibir premio por cumplir con el deber. But the reward is not the goal. Pero premio no es la meta. The goal is doing the right thing. La meta es hacer la cosa correcta. Okay, my vice principal said that you have to inspire young children to be proud of accomplishing works. La subdirectora dijo que tiene que inspirar a los niños pequeños, especialmente, de tener orgullo en hacer lo correcto. And I think that's true. Everyone likes to accomplish things. Y yo creo que es cierto, todos disfrutamos cumplir algo. And there's a sense of satisfaction that comes with that. Y hay un sentido de satisfacción que viene con eso. And again, she talks about rewards for achieving goals. Rewards for achieving goals. Y ella también menciona premios por cumplir con sus metas. And again, a bribe is a prize, which is the goal. Entonces, un premio. Again, I'm using the same word. The difference between a reward and a bribe. La diferencia entre un premio y un soborno. A reward is given because you accomplished a goal. Un premio se da porque ha cumplido con una meta. Whereas on the bribe, Pero con el soborno, it becomes the goal. se hace la meta. That's the difference between the two. Esa es la diferencia entre las dos. Okay. I would say on this one that you've got to create positive peer pressure. Entonces, en eso quiero decir que hay que generar presión positiva de los compañeros. So when the class pressure is to do the right thing, Cuando la presión de la clase es de hacer la cosa correcta, and all the students know the y expectations, todos los alumnos saben las expectativas, that climate in the classroom ese ambiente en la clase helps everybody to do the right thing. ayuda a todos de hacer la cosa correcta. During the pandemic, why did we all wear masks? Durante la pandemia, porque todos usamos la mascarilla. The peer pressure of society said you should wear a mask. La presión de la sociedad dice que todos deben usar mascarilla. So whether we agreed or not, we all wore masks. Entonces, si estamos de acuerdo o no, usamos mascarilla. So that peer pressure is important to create the right motivation. Entonces, esa presión de compañeros es importante para generar la motivación correcta. Okay, so some thoughts there on motivation. Anything you want to add? Algunos pensamientos en la motivación. No, you're doing fine. Okay, can you mention some ideas for having a motivated class? So this is similar. Entonces, ese es parecido. Si puede mencionar algunas ideas para tener una clase motivada. And
this is what I would say to that. One, you have to be passionate. Eso es lo que quiero decir con eso. Número uno, tiene que tener pasión usted. Your class will never be more motivated than you are. Y su clase nunca va a ser más motivado que usted. So get some enthusiasm in your body. Entonces, meter algo de entusiasmo en su cuerpo. Be passionate about what you're doing. Entonces, tener pasión en lo que está haciendo. That will motivate your students. Y ese va a motivar a sus alumnos. There's a good friend of mine named Jim Shetler. Y hay un buen amigo mío que se llama Jim Shetler. Jim Shetler is the most enthusiastic person you ever met. Jim Shetler es la persona con más entusiasmo que jamás va a conocer. It doesn't matter what he's talking about. No importa lo que está hablando él. Whatever he's talking about, you like it. De lo que él está hablando, usted le gusta. Whatever he's doing, you want to do. Lo que él está haciendo, usted quiere ser parte. It's because he's enthusiastic. Porque él tiene entusiasmo exagerado. He could be a great motivator. Él puede ser excelente motivador. And so likewise, you've got to do the same thing. Igual, usted necesita hacer lo mismo. But beyond that, having high expectations in your class that everyone knows is a key. Entonces, más allá, otra cosa es de tener expectativas altas en su clase que todos conocen. Eso es clave. If the students know from day one when they come in, Si los alumnos saben de día uno entrando, here are the procedures of the class. aquí son los procedimientos de la clase. Here is where I put my bag. Ese es donde yo pongo mi bozón. And then I sit down. Y después me siento. And then we work on this. Y después trabajamos en tal cosa. Here's what I do when I need to use the restroom. Y eso es lo que hago cuando necesito usar el baño. Here's what I do if my pencils need sharpening. Y eso es lo que hago si necesito sacar punta de mi lápiz. Whatever the procedures would be, if they know them, Lo que sea el procedimiento para los alumnos, si ellos lo saben, they understand how to have success in class, ellos entienden cómo tener éxito en la clase. and the class is set upon work and achievement, La clase está puesto con trabajo y de cumplir, de lograr. then that sense of success will build upon itself. En donde ese sentido de éxito va a ir aumentando encima de sí mismo. And that's the good motivation we want. Y esa es buena motivación que queremos. When a student doesn't know what's expected, Cuando un alumno no sabe qué esperar, they don't know what to do, no saben qué hacer, they're not working, no están trabajando, then that demotivates people. y ese quita la motivación de las personas. Okay? So ideas for doing that, and I'll talk about this in a couple other questions. Hay días para hacer eso, y voy a hablar de eso en algunas otras preguntas. A couple things. One would be called threshold greetings. Algunas cosas. We can use the door. Yeah. Uno sería saludo de la puerta. Can I just say something real quick? Yeah. De mi persona, solo mencionando, un sabio está tomando notas ahorita porque está aprendiendo de un genio. Entonces, solo mencionando eso por la mitad. Okay? I said a wise person is taking notes. Half of you. Yeah. Okay, so we're good now. Threshold greetings and then opening assignments. Entonces, de saludo de la puerta y asignaturas para comenzar. So this will kind of be a mini example Entonces, ese va a ser un ejemplo, un mini ejemplo of how to structure a class for work. de cómo estructurar una clase por trabajar. So my class, every morning when they would come in, Entonces, de mi clase, cada mañana cuando entran, I stand at the door yo estoy parado en la puerta, and I greet every student. yo saludo a cada alumno entrando. Hello, Joe. How are you? Hola, Joe, ¿cómo está? I'm happy. Estoy feliz. I'm enthusiastic. Tengo entusiasmo. I'm looking them in the eye. Y yo estoy mirándolos en el ojo. I'm teaching them to give a good firm handshake. Estoy enseñándoles de dar la mano correctamente. Okay, and I'm greeting everyone when they come into class. Estoy saludando a cada uno cuando van entrando en mi clase. I call them by name. Lo llamo por nombre. Okay. Hello, Sally. How are you? Hola, Sally, ¿cómo está? Hey, you're looking really sharp today. Good job on that. Está vestido correctamente, bien Okay. hecho. I'm at the door. Estoy en la puerta. When they come into the class, on my screen or my board Cuando entra en mi clase, mi pantalla o pizarra, is an opening assignment. es
el primer trabajo. So immediately when they enter, there's something that they're starting to work on. Entonces, inmediatamente cuando ellos entran, ellos vean con lo que va a comenzar a trabajar ellos solos. It doesn't have to be hard, No tiene que ser difícil, just something silent that they can work on. es algo en silencio que ellos pueden estar haciendo en su silla. So I'm greeting at the door, the students come in and they see the assignment and they start working in their chairs. Yo estoy en la puerta, yo saludo a ellos entran, vean la asignatura, toman su asiento y comienzan a trabajar en su silla. Okay, the first day I have to do a lot of training to get that to happen. El primer día tengo que hacer mucho de entrenar para que suceda eso. But over time, Pero por tiempo, it becomes a routine, just like this. se hace rutina, así. Okay, so maybe by the end of the week, they're kind of knowing what they're doing, and so I'm greeting at the door. Entonces, quizás por fin de la semana, ellos más o menos saben qué están haciendo. Estoy saludando en la puerta. And maybe every other student, I need to turn around and reinforce what I taught them. Entonces, quizás con cada segundo estudiante entrando, necesito darle vuelta y reforzar lo que había enseñado a ellos de rutina. Hi, Joe, how are you? Hola, Joe, ¿cómo está? Oh, I love what Sally's doing. Way to get to work. Hey, me encanta ver que Sally está trabajando, buen trabajo. Always using positive critique to reinforce. Siempre usando la positivo para corregir y para reforzar lo bueno. So by the next week, maybe we are able to do it without critique. Entonces quizás en la segunda semana podemos hacer eso sin estar mencionando qué deben estar haciendo. So when every student knows what to do, Cuando cada alumno sabe qué debería hacer, it's built around work. está relacionado con trabajar, They're accomplishing schoolwork. ellos están cumpliendo con sus deberes de estudio, They're growing, ellos están creciendo and I'm continually praising. y yo estoy continuamente alabando públicamente. That motivates the student. Ese motiva a los alumnos. They want to please me, Ellos quieren agradar a mí and I reward along the way. y yo los voy a premiar en camino a ellos. That's a much different structure than people coming in and not knowing what to do. Esa es una estructura muy diferente de alguien entrando y no sabe qué hacer, Sitting in their chairs and being bored, de estar sentado en sus sillas y ser aburridos and then getting in trouble. y después meterse en problemas por lo mismo. That's demotivating. Ese quita la motivación de los alumnos. Okay, so that's one little example of a lot of other things you could do. Es un ejemplo chiquito de muchas otras cosas que puede hacer. Okay, another question is similar. How can you encourage a child who has low academic performance and problems at home? ¿Y cómo puede animar a un alumno que tiene rendimiento académico pobre y tiene problemas en casa? Is there anything you want to address on that one? I can, but you're welcome to. I would just say that somebody who's got problems at home and academic problems at school and needs encouragement really needs your interest. Entonces, quiero decir que alguien que tiene rendimiento académico bajo, tiene problemas en casa, lo que ellos necesiten es su interés como maestro. Be sure you're praying for them daily. Esté seguro de orar por esa persona diariamente. I would recommend that you visit them in their home Y recomiendo que visite a ellos en su hogar and that you encourage them maybe with notes. y que anima a ellos quizás con notas apropiadas. And just at school, show a genuine interest in them. Y cuando están en el colegio, demostrar un interés genuino en sus vidas. Not necessarily an interest in their schoolwork, No necesariamente un interés en sus estudios, interest in them. un interés en ellos como persona. What sports do they like? ¿Qué deportes les gustan? What's their favorite papusa? ¿Qué es su pupusa favorita? Interest in them. Interés en ellos como persona. Okay. And then find ways to get little small victories. En donde buscar maneras de tener victorias pequeñas en camino. So if they've done something right, no matter how small it is, Donde se han hecho algo bien, no importa qué tan chiquito que sea. they tied their shoes for the first time. Ellos amarraron sus zapatos por la primera vez. Really praise them for that. En donde alabarlos bien por eso. And make big of those small victories. En donde hacer grandes sus victorias pequeñas. It's just like when a sports team is going through a slump. Es cuando un equipo de deportes está yendo por un tiempo difícil.
they've got to start building momentum in the right way. Ellos tienen que comenzar de aumentar el impulso de la manera correcta. So they might not win the games, Y quizás ellos no van a ganar el partido, but the little things they're doing right, they celebrate. pero las cosas pequeñas que hacen bien hay que celebrarlos. Start building positive momentum. De comenzar de aumentar el impulso positivo. Okay, anything else on that note? Afirmando lo mismo, tenemos beneficio de tener el amor de Dios, de compartir con ellos, y eso está sin límite, no hay un límite diario como su teléfono que ya hasta ahí llega a memoria. El amor de Dios podemos estar dando y dando y dando y abunda más. You said we just have the benefit of having God's love. It's not like your phone that runs out of memory. We can just give out as much as we want and we'll still have more love to give out. This one's a pastoral question. Esa es una pregunta pastoral. How do you respond kindly when the other person is not right? ¡Woohoo! I'm not a pastor. ¿Cómo responder amablemente cuando la otra persona no tiene la razón? Pero yo no soy un pastor. Here's how I do it. Ese es como yo lo hago. Amén. Somos dos. So that's the two of us now. I already translated. They got it. Oh, okay. You need to die to yourself Necesita morir a sí mismo. and have patience. Necesita tener paciencia. You don't have to win every conversation. No tiene que ganar cada conversación. You need to pray for humility. Necesita orar por humildad. And sometimes you need to remember your own weakness. Y a veces necesita recordar su propio debilidad. And I think it's appropriate to, as Jesus said, we have to look at the beam that's in our own eye before we deal with the speck that's in somebody else's eye. Y yo creo que es apropiado, como dijo Jesús, de tratar con la viga que está en su propio ojo antes de tratar con la paja que está en el ojo de otra persona. I don't know what else to say on that one. No sé qué más decir en eso. It's Yo okay. digo amén. It's okay to stay by the truth and what's right in a calm way. Está bien de mantenerse con el lado de lo correcto y la verdad de una manera calmada. And for people not to like that. Y está bien que algunos no están de acuerdo con eso. I think we go wrong when we get in the flesh and then we fight over it. Yo creo que es un error cuando estamos en la carne y peleamos por ese hecho. Okay. The next one, how do you get the attention of children as a new teacher? Entonces, siguiente pregunta, ¿cómo obtener la atención de los alumnos como un maestro nuevo? And that's a really good question Es muy buena pregunta. because you can't teach unless you have everybody's attention. ¿Es for a new teacher or a new student? It says as a new teacher. Okay, we're good then. Porque no puede enseñar si no tiene la atención de los alumnos. And I would go back to the threshold greeting and opening assignment. Y yo iba a regresar a lo que mencioné hace poco, de tener la salud en la puerta y tener la asignatura de entrada. It really all revolves around having good procedures for your class Todo viene de eso, de tener buenos procedimientos para su clase. and then doing a really good job of training the students. Y de ahí hacer muy buen trabajo en entrenar a los alumnos. So using the threshold and the opening assignment as an example, Entonces, usando la saludo en la puerta y la asignatura de entrada es como ejemplo. having the opening assignment puts the students to quiet work. Entonces, de tener la asignatura de entrada ayuda a los alumnos de estar trabajando calladamente. They're being productive even before class starts, Ellos están siendo productivos aún antes de comenzar la clase. and the class is quiet. Y la clase es callada. That means that I can do other things. Significa que yo puedo hacer otras cosas. I can greet all the students. Yo puedo saludar a todos los alumnos. I can come in and take attendance. Yo puedo entrar y tomar asistencia. I can do whatever I need to do to get ready. Yo puedo hacer cualquier cosa que necesito hacer para prepararme. And then when I choose to start, Y cuando yo decido de comenzar, I don't have to yell over them. no tengo que gritar para llamar la atención. I don't have to flick the light switch. No tengo que apagar y encender las luces. They're just quiet working.
Simplemente están callados trabajando. And if I've done a really good job of training, Y si yo he hecho buen trabajo en entrenarlos, then I say, okay, students, turn in your book to, y digo, ok, alumnos, vayan sus libros a, and they know what to do when they do that. y ellos saben qué hacer para hacer esa parte también. And I have control in the classroom. Yo tengo control en el aula. Another good thing would be a callback command. A command like we say, eyeballs, click. Bond, verbally. Otra cosa sería de tener algún tipo de clave que da a ellos oportunidad de responder verbalmente. So let's practice this in English. Entonces vamos a practicar eso en inglés. So our callback command for our class today. Entonces nuestro mandato de responder por nuestra clase hoy es, So when I say eyeballs, cuando yo digo eyeballs, the class will say click. la clase va a decir click. Okay? So let's practice. Vamos a practicar. I'm not going to translate this part. Okay. Yo no voy a traducir esa parte, va a ser con él. Okay, so we're going to practice. Vamos a practicar. And the better you do, the less we'll have to do it. Lo mejor que hacen, los menos veces que vamos a practicar. Okay. Eyeballs. Hey. Eyeballs. Good. Okay, now I want you to be really loud, talk to your neighbor, do whatever you want to do. Okay, ahora quiero que hablen con sus compañeros que hacen desorden ahí en su silla, como normal. Eyeballs. Okay, students, let's begin our lesson. Okay, alumnos, vamos a comenzar nuestra lección. A callback command. Es un mandato de poder responder. So having those tools in your kit, and here's the key, Y tener esas herramientas en su kit, y esa es la clave. you have to train the students well Tiene que enseñar bien a los alumnos on how to do it. y cómo responder. But once they're trained, Porque ya cuando ellos son entrenados, it's just like the reins on a horse. es simplemente como los frenos en un caballo. You can take the horse wherever you want it to go. Puede llevar al caballo donde quiere caminar. Okay? If you don't have reins on your horse, Si no tiene frenos en su caballo, adios, amigo. goodbye, friend. Okay, the next question. Siguiente pregunta. How do you control children in kindergarten when they're restless at class time? ¿Cómo controlar niños en el kinder cuando ellos están inquietos a la hora de clase? So I asked my wife about this question. Pregunté a mi esposa de eso porque ella enseña en kinder. And she said that she first checks herself and decides if she's being boring. Entonces ella dice que primero ella pregunta a sí misma si ella es aburrida. And she tries to figure out, am I maybe talking too much? Y ella está tratando de evaluar que quizás ella está hablando demasiado. And if she feels it's a problem with her or the routine, Entonces si ella siente que el problema es con la maestra o la rutina, she switches gears and maybe does singing with actions. entonces va a cambiar velocidad rápido y hacer quizás cantar con acciones. Or maybe she'll have a sharing time. O quizás va a tener un tiempo de compartir. Or they might sit on the floor in a circle O quizás van a sentar en el suelo en un círculo and give them a topic and they take turns talking about their topic. y darles a ellos un tema y ellos toman turnos hablando de ese tema. Something to change the pace. Algo para cambiar la velocidad y el ritmo. She also has callback commands. Ella también tiene los mandatos de responder. So if they're too noisy or restless, she uses those. Entonces si están inquietos, a veces ella va a usar eso. If it's just a couple of kids in the class, Y si solo son algunos alumnos en la clase, she might have them stand by her desk y quizás va a tener a ellos de parar cerca del escritorio de ella or at the back of the room. o atrás en el aula. Sometimes, if it's just one student, she can just stand next to them with her hand on the desk. Entonces a veces si es solo un alumno, ella puede parar al lado de ese alumno con su mano en su pupitre de escritorio. That has a way to focus their attention. Y esa tiene una manera de enfocar su atención. One thing with her class this year, Una cosa con su clase este año, this class really likes to play teacher. Yeah. Esa clase disfruta mucho de actuar como la maestra. And so, if they're wiggly and unfocused,
Entonces, si ellos están inquietos y no enfocados, she'll have one of them come and point to stuff about the lesson. entonces ella va a tener uno de los alumnos de venir They can y indicar las cosas relacionadas con la lección. They can be the teacher for a few minutes, Ellos pueden ser el maestro por algunos minutos and they can pick friends to answer the questions. y ellos pueden elegir sus amigos para contestar las preguntas. And the next one that's good can come up and do likewise. El siguiente niño que es bueno puede venir y hacer lo mismo. This class really loves that. La clase actual realmente encanta eso. They get perfectly still and quiet Ellos quedan completamente quietos y callados because they want to respect their friend who's a teacher, porque quieren respetar a su amigo que es el nuevo maestro and then they want to be the teacher next. y ellos quieren ser el siguiente maestro. Okay, those are some ideas from my wife. Y esas son algunas ideas de mi esposa. I have no idea how to make kindergarten behave. Yo no tengo ninguna idea de cómo tratar con kinder. Amén. The next one, is it possible to correct a teenager that does not know Christ with Christian principles? ¿Es posible corregir a un joven que no conoce a Cristo con principios cristianos? You have any thoughts? Yes. Yeah. You mean that? Tira la pelota por acá. Mi respuesta a eso es que sí, 100%. Entonces, los principios bíblicos aplica a todo el mundo. Somos creados todos de seguir los principios bíblicos que Dios ha puesto. Y está completamente apropiado de enseñar junto con el principio de dónde viene. Por ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos de tal forma, e igual que Él enseñó a ellos, aplica también a nosotros. Entonces, obviamente a lo largo queremos verlos de ser salvos. Aún antes de eso, el principio bíblico va a ayudarles con su conducta y con su decisión. Pero es importante, especialmente si no conocen a Cristo, de ayudarles a entender de dónde viene eso. ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no matamos? ¿Por qué no judiciamos? ¿De dónde viene? ¿Quién dice? Entonces, necesitamos conectar eso con la fuente para poder ayudar a ellos de que así nos ha creado Dios para poder seguir ese principio. Otro lado de eso, algo muy medible en mayordomía, uso de dinero y cosas así. Gente que tienen éxito en eso, pueden no conocer a Dios, pero los principios todavía son bíblicos. Y usando esos principios bíblicos en su vida, va a ayudarlos a tener eso, aunque quizás ellos no saben de dónde vienen. Entonces, los principios aplican para todos de humanidad, pero en nuestro contexto es completamente apropiado de conectar el principio con la fuente, Dios, y la aplicación y cómo recibe beneficio de eso. Entonces, la razón que Dios nos hizo de tal manera es de ayudarnos de estar bien. Dios nos hizo con nervios en los dedos muy sensibles de saber cuando estamos siendo quemados, podemos quitar la mano, no para lastimarnos con la mano, sino para avisar a la mente que está en peligro, entonces que va a quitar. Ese principio es bíblico y va a ayudar al alumno de ver el beneficio, no es el dolor de los dedos, ese no es el beneficio. Beneficios de no lastimarse más. Por eso Dios nos ha hecho de seguir ese principios. Okay, this next question's also, I think, for you to answer better than I can. Siguiente pregunta, creo que también él va a contestar. What frequency do you present or give invitation for salvation and baptism in Sunday school? ¿Con qué frecuencia presenta o da invitación por salvación y bautismo en la escuela dominical? Esa es una excelente pregunta y es difícil de dar una sola respuesta. Va a ser diferente de cuna a mi clase de los jóvenes. Entonces, eso es lo que yo hago como maestro generalmente con alumnos más grandes. Lo que yo hago es que si estoy enseñando acerca de salvación o estoy enseñando algo y da lugar de hablar de salvación, y yo siento algún concepto de esa duda, debería dar la invitación. Yo tomo eso como el Espíritu Santo diciendo, da la invitación. ¿Okay? Entonces, la respuesta es poco difícil de medir. Debes tener medidas, debes tener tiempo de hacerlo,
Generalmente una invitación va a venir después de una enseñanza parecido, pero lo que yo hago es que hago eso según necesidad y es Dios que puede decir eso. Si hay muchos visitantes, voy a presentar salvación y darle oportunidad de responder. Si estoy algo confiado que la mayoría son salvos, nunca voy a negar si Dios ponga en mi corazón de darlo, pero eso es algo fuera de mis notas, es algo en el momento, estoy enseñando, vamos a tomar tiempo de tratar con eso ahorita, ojos cerrados, rostros inclinados, y vamos a ver, Dios está hablando con alguien hoy, entonces, boom, vamos a entrar en eso, y la resto de la lección la vemos en otra semana. Pero ese puede ser con salvación, bautismo, arrepentimiento, compromiso con Dios, dependiendo de su edad. Pero necesita darles oportunidad de responder. En el culto, muchos niños nunca están en el culto principal, pero yo siempre doy plan de salvación y oportunidad de poder responder. Los niños necesitan tener eso en sus clases también. Pero a la vez, si son los mismos niños que están siendo salvos 25 veces por mes, probablemente hay algo que necesitamos cambiar, poner más énfasis en la enseñanza y menos en la invitación, porque solo puede ser salvo una vez. Y si tienen muchos tiempos que han decidido de ir adelante, bien, dice maestro, si yo no quiero quemarse en la eternidad, en el infierno, que necesito venir adelante y orar a Dios, ¡pum!, ahí toda la clase está adelante, cada vez. Entonces no sería la forma de presentarlo. Entonces hay balance ahí también. Mi pensamiento en eso es que niños son diferentes que adultos. Niños escuchando el evangelio con constancia van a sentir convicción y van a responder positivamente. Entonces es mucho menos la preocupación por niños. Presentar muchas veces el evangelio, darles una oportunidad de responder, y lo van a hacer en algún momento. Probablemente entre 6, 8 años de edad van a estar listos. Y en el caso de mis hijos, no fue la primera vez que hablamos de salvación. Era un tema que estábamos hablando y yo haciendo preguntas, ellos contestando varias veces, porque no estaba preocupado, porque yo sabía que Dios ya conocía su corazón y ellos estaban siendo sensibles a Él. Entonces, hay un balance ahí de darles enseñanza y oportunidad, y de que cada niño necesite ser salvo, y si tiene dudas hay que hacerlo otra vez. Y tenemos ahí enfrente de su Biblia 28 días de salvación. Hay confusión ahí, entonces hay un balance ahí también. How much longer do you want to? Okay. The next couple I'm going to put together into one question. Algunos de los siguientes voy a combinar una sola pregunta. So it deals with how to deal with children that are distracted or easily distracted and maybe throwing fits. Entonces se trata con niños quizás que están muy fácilmente distraídos, o también los niños que quizás va a tener hacer un berrinche. So with a student that's distracted in class, Con un alumno que es distraído en clase, as much as possible you want to keep them involved. Lo más posible quiere mantenerlos involucrados en la clase. So give them a job. Entonces darles un trabajo. They can maybe be the class helper. Y quizás ellos van a ser el ayudante de la clase. They might be able to help you take notes. Quizás ellos pueden ayudarle a tomar notas. You want to engage them more frequently with questions. Quiere involucrar a ellos más con preguntas. Okay, you're going to have to keep doing something to keep them engaged. Tiene que seguir haciendo algo para mantenerlos involucrados. That's kind of short-term strategy. Esa es una estrategia de corto plazo. Longer term, De largo plazo, you want to work with their home quiere trabajar con su hogar and maybe see if you can provide extra assignments y quizás ver si puede proveer asignaturas extras that would work on their ability to focus. que va a ayudar en su habilidad de enfocarse. This can be fun things, Pueden ser cosas divertidas, painting, pintando, coloring, colorando, calligraphy, caligrafía, things that will help them to focus on something. cosas que va a ayudarles de enfocar en algo. My daughter is very, very high energy. Mi hija es muy alta energía. Even in the womb, she was just moving around. Aún en vientre ella estaba moviendo por todos lados.
and she never stops talking. Y ella nunca deja de hablar. And she doesn't focus well. Y ella no se enfoca bien, But she can. pero se puede. So we try to give her things, knowing that early on, to develop her focus. Entonces tratamos de dar a ella cosas desde temprano, sabiendo eso, para ayudar a ella a desarrollar su enfoque. And art has really helped with that. Y artística ha ayudado mucho con ella. So we found a YouTube channel with art for children, Entonces encontramos un canal en YouTube de arte para niños and it shows how to draw things. que enseña cómo dibujar cosas. And she loves to do it, and she follows along, and she really focuses. Y a ella encanta hacerlo, ella sigue los pasos y ella realmente se enfoca mucho en eso. And that's helped build her attention span from un poquito to mejor. Y eso ha ayudado de desarrollar su tiempo de atención de muy little hasta mejor, better. So that's with a distracted kid. What about a kid that throws fits? Ese es con un niño distraído, pero ¿qué hacer con un niño de berrinche? One time, years and years ago, my wife had a child in kindergarten. Hace años, mi esposa tenía un niño en el kinder. And it wasn't the best situation. No era la mejor situación. They started school maybe a month late. Comenzaron clases quizás un mes tarde. The mom was in a different part of the country La madre estaba en otra parte del país. because they were moving and the kids were with dad. Y en donde estaban mudando de lugar y los niños estaban con el papi. And all of the children were very spoiled. Y todos los niños estaban muy acostumbrados de recibir todo. And the boy in kindergarten, Y el niño en el kinder, he just threw himself on the ground all the time. y él se tiró al suelo seguido. And he didn't want to sit at the table with the other students. No quería sentarse en la mesa con los otros alumnos. He wanted his own table. Él quería su propia mesa. And whenever he didn't get what he wanted, he'd throw himself on the ground Entonces cuando él no recibió lo que quería, él se tiró en el suelo. and just cry and yell. And Y gritar y llorar, todo eso. you could see it would disrupt the entire class. Y puede imaginar que se va a causar disrupción por toda la clase. There's not one right way to deal with that. No hay una forma correcta de tratar con eso, But I know this. pero yo sé eso. You cannot tolerate it. No permitimos eso. So you have to keep teaching in your class. Tiene que continuar de enseñar en su clase. So you might start once with talking to the student, Entonces quizás va a comenzar hablando con el alumno, but if they won't stop, they must be removed from the class. pero si ellos no paran de hacer eso, tienen que ser removidos de la clase. Usually that's the principal dealing with that. Y normalmente ese sería el administrador o administración tratando con eso. And I will usually give them an opportunity to listen to me, Y normalmente voy a darles una oportunidad de escuchar a mí. and I'll bring them in my office, Voy a traerlos a mi oficina and I'll tell them sternly, sit down, y voy a decirles firmemente, siéntense, stand up, pararse, sit down, siéntense, stand up, pararse. and I make them obey me. Y ellos tienen que obedecerme. And if they'll do that, Y si ellos van a hacer eso and they'll stop crying, y van a dejar de llorar, then I can put them back in class. yo voy a llevarlos de regreso a su clase. They've submitted to authority. Ellos han sometido a la autoridad, But if they won't do that, pero si no lo hacen, then I send them home. entonces los mando a la casa. If it's happening routinely, Si está sucediendo seguido, I just tell the parents, voy a decir a los padres, if he doesn't change, si él no cambia, every time I'm calling you and sending him home. cada vez voy a llamarle para mandarle de regreso a la casa. That seems to fix the problem. Y ese resuelve el problema. Let's see. What do you recommend for making boring subjects exciting without just playing games? ¿Qué recomienda en hacer temas aburridos, emocionantes, sin solo jugar juegos? This is a good question. Buena pregunta. When I get home Cuando regreso a casa, on Friday, I'm teaching a chapel message for our elementary. el viernes estoy enseñando un mensaje por primero y segundo ciclo en capilla. The subject I chose is on skin cells. I don't know how to
El tema que he escogido es las cédulas del piel. And the biblical application is that just as our skin regenerates, Y en la aplicación bíblica es como igual que nuestra piel va regenerando, God is making us new. Dios está haciéndonos nuevo. Skin cells is a boring subject. Cédulas de piel es el tema aburrido, But I'm going to make it very interesting. pero yo lo voy a hacerlo interesante. I'm going to have pictures of skin cells. Vamos a tener imágenes de cédulas de piel And the students will go, oh! y los alumnos van a estar todos guácala. They're going to get excited about skin cells. Ellos van a estar emocionados por las cédulas de piel. And I'm going to really build it up. Y yo voy a generar emoción por eso. I'm going to have some interesting facts about skin cells. Voy a tener unos hechos interesantes acerca de las cédulas de piel. Did you know you lose 8 pounds of skin cells each year? ¿Sabe que pierde 8 libras de cédulas de piel cada año? They're going to go, ah! Y ellos van a estar, So you have to do the same thing. Entonces tienen que hacer lo mismo. You have to capture their interest with real content. Tienen que capturar su interés con contenido real. Interesting facts, pictures, questions, Hechos interesantes, imágenes, preguntas, videos. videos. These require extra work. Eso requiere trabajo extra. So if you have a boring subject, Entonces si tiene un tema aburrida, expect lots of overtime. entonces esperar trabajo extra. It's going to require your extra input. Requiere más ingreso de parte del maestro. And then the other part of that is passion. Y la otra parte de eso es pasión. People will get interested in things that you're passionate about. Y la gente va a tener interés en las cosas por lo cual usted tiene pasión. Jim Shetler could make any subject interesting Jim Shetler puede hacer cualquier materia en todo el mundo interesante. because he's enthusiastic about Porque él everything. tiene entusiasmo. Okay, I think probably the last set of questions here, and there's a number of them, but they deal with the same thing. Entonces, probablemente el último pregunta son varias, pero tratan con la mismo lado. How do you respond to a student with a bad attitude or a student who is in trouble? ¿Cómo responder a un alumno con mala actitud o que está en problemas? How do you help change their life? ¿Cómo ayudar a cambiar sus vidas? So the way to do that, like with a bad attitude, especially in teenagers, Entonces, la manera de tratar con eso, mala actitud, especialmente con los jóvenes, the only way to do that is, I think, with kindness yo creo que la única manera de tratar con eso es con amabilidad and love y amor, and positivity and mercy. y siendo positivo y misericordioso. It's not uncommon for teenagers to really, not even want to look at me as a principal. No es raro que los jóvenes ni van a querer ver a mí como el director. Just a bad attitude just coming off of them. Entonces, una mala actitud que es bien obvio. You want to just go the other way. Y le da ganas de simplemente dejarlos ir al otro lado. But it's usually not me. Pero normalmente no soy yo el problema. It's that they're rebellious in their heart. Es que ellos tienen rebelión en su corazón. So I try to be kind Entonces trato de ser amable and go out of my way to show them kindness. y de hacer un paso extra de mostrar amabilidad a ellos. One girl I have this year Una alumna que tengo este año, is very rebellious. ella es muy rebelde. She's causing lots of trouble at home with her parents. Ella está causando muchos problemas en su casa con sus padres. She will not look at me. Ella no va a verme en los ojos. She'll do the opposite of what people tell her to do. Ella va a hacer lo opuesto de lo que gente le dice que hacer. Very bad attitude. Muy terrible actitud. And one day she was rushing to not be late to school. Y un día ella estaba corriendo para no estar tarde a las clases. And as I stood outside, I saw her. She was going to be tardy. Y entonces cuando vi a ella, yo estaba afuera, yo vi que ella iba a llegar tarde a su clase. She was struggling with her locker. Ella estaba con problemas abriendo el candado donde guardan las cosas. And in my flesh, Y en mi carne, I thought, good. y yo pensaba, bien, I hope you're late. espero que esté tarde. You deserve it. Merece eso. But
I went and helped her with her locker. pero yo fui para ayudarle con su, donde guardan sus cosas. And as I was helping her, the bell rang. Y mientras estaba ayudándola, sonó el timbre. And she fully expected me to make her go get a tardy slip. Y ella esperaba de mí, de que yo iba a mandarle a la oficina para recibir su cosa de llegar tarde. But I didn't. I said, hey, come with me. I'll get you into class. Entonces, pero no lo hice. Dije, mire, venga conmigo, voy a ayudarle a entrar en la clase. I walked her to the class. I opened the door. Entonces yo fui con ella a su clase, yo abrí la puerta. I told the teacher, she's okay, let her in. Entonces dije a la maestra, ella está bien, ahí que entra. He didn't thank me. Ella no me dijo gracias. In fact, the next period, she was mean to me. De hecho, el siguiente periodo estaba, pues, como enojada conmigo. But 5 years from now, she'll remember my kindness. Pero 5 años de hoy, ella va a recordar que yo fui amable con ella. Helping students that are in trouble or bad attitudes or rebellious, Y ayudando a alumnos que son rebeldes o malas actitudes, we have to have great patience. tenemos que tener gran paciencia. And it's going to take a lot of time. Y va a requerir mucho tiempo. But never put yourself in position Pero nunca poner a sí mismo en posición of deepening the rebellion de hacer más profundo la rebelión, or being remembered in a bad way. por ser recordado de una forma mala. She doesn't like me right now, Ella no me quiere ahorita, but when she comes to her senses, pero cuando ella llegue a su sentido, she will remember that I was kind to her. ella va a recordar que yo fui amable con ella. And that will help her become the person God wants her to be. Y eso va a ayudar a ella de ser la persona que Dios quiere que sea. Okay, there are other questions here, but I think we're out of time in answering them. So if you have something specific, you can talk to me after. Entonces hay más preguntas aquí, pero creo que vamos terminando el tiempo. Pero si tiene una pregunta específica, pues puede...